Me parecen tan fuertes estas afirmaciones que mi mente me dice que espera que sea falso, pero ya no sé hasta qué punto, supongo que falso. Estaban prohibidos los partidos políticos y los sindicatos. Pues no sé, pero supongo que verdadero. Falso. Verdadero. ¿Qué saben los jóvenes? No decimos que recuerdan, sino que saben los jóvenes. Verdadero. Diré que verdadero también. Verdadero. Es que depende del marco social en el que se mueven. Quiero pensar que falso. Falso. Verdadero. No se puede generalizar. Es verdad que hay un déficit de educación de historia, pero es también verdad que lo tenían los mayores que se quejan. Qué guay, qué rápido. Sí, no, ya, es que nos sorprendes. Oye, esperaba, ¿no? Al menos, digo, yo qué sé. Una idea redentora y de su recto sentido religioso y militar. Franco ha muerto. Franco fue un militar que se llevó a convertir en el elegido por Dios. No era un gran mandatario, sino que era una persona que estaba mandando por el resto. Al final era el poder supremo. Franco fue un dictador español que se pasó pueblos, obviamente, pues con autoridad no se va a ningún lado. Impuso una ideología, una manera de ver las cosas, una manera de entender la vida, sobre todo la vida cotidiana. La frase más icónica de Franco ha muerto, que sale en todos los telediarios. Creo que fue de enfermedad. Creo que murió tranquilamente en su cama. Pero recuerdo que fue poco antes de que naciera mi madre, o sea, por ahí por el 74, 73 quizá. Creo que murió ya por edad. Muchas veces los estudiantes aburren la historia pues porque se les plantea como una narración de hechos, una secuencia temporal. Cuando la historia se explica el sentido, el porqué, en análisis del pasado y no exclusivamente datos, es mucho más fácil conectar con ellos. ¿Es necesario saber que el 18 de julio hubo un golpe de Estado? ¿O hasta qué punto es necesario? ¿Cómo tener los instrumentos suficientes para saber qué valores defiende una dictadura y qué valores defiende una democracia? Eso es lo importante. La cuestión está muy determinada por la familia. ¿Qué transmite la familia? Mi familia es del País Vasco, entonces, por ejemplo, la familia por parte de madre perdió toda su cultura, se tuvo que esconder durante la guerra porque no sabían hablar castellano. Yo soy extremeño, así que mi bisabuelo, cuando se declaró como bando nacionalista, mi pueblo, le dieron una mochila, unas botas y se lo llevaron a la Batega del Ebro. Claro, los abuelos sí que nos explican más, ¿no? De todo cómo lo vivieron ellos personalmente. Pero aún así, tampoco es un tema que me hable mucho de él, no creo que les guste hablar de ello. Bueno, mi abuela por parte materna era durante el franquismo una rebelde, como ella dice, y se dedicaba a esconder a personas que estaban perseguidas por sus ideales políticos. Es imprescindible que los estudiantes conozcan justamente este periodo, el siglo XX español. Muchas veces se asocia la guerra civil al conflicto, la radicalización, cuando se olvida que el origen de la guerra civil fue un golpe de Estado, y un golpe de Estado para intentar acabar con el proyecto democrático que representaba la Segunda República. Hay un problema muy grave, que es el de la equiparación. La equiparación significa que todos luchaban por una nación mejor. No, todos no luchaban por una nación mejor. Había unos que luchaban por una nación mejor y otros que querían su nación para ellos exclusivamente. Creo que en general, bueno, sabemos cosas y habrá gente obviamente que sabe más que otros. Sabemos sobre datos puntuales quizá porque es lo que preguntan en la selectividad o en exámenes. Pero a partir del 39 hacia adelante poco se conoce o no se conoce de nada directamente. Entender los sucesos, por qué pasó, cómo pasó y qué causó. La historia es cíclica y esto nos sirve para aprender para lo que puede llegar a pasar después. Aparte de quejarnos de que no sepan nada los jóvenes, los historiadores hemos tenido mucho tiempo, los profesores hemos tenido mucho tiempo para ir más allá del aula y decirle a la gente, bueno, estas mentiras, estos tópicos, estos mitos, esta propaganda sobre la guerra, la dictadura, hay que contrarrestarla no tanto atacándola, sino con alternativas claras de cómo enseñar la historia, cómo escribir la historia, cómo difundir la historia. Obviamente las redes sociales, tanto a nivel de Instagram como a nivel de webs
y también hay grupos de WhatsApp que van pasando información o noticias que piensan que el grupo nos va a afectar o nos va a interesar. Tele y diarios no tocamos mucho. Desde clase se debería dar más información y más trasfondo, porque al final todo lo que aprendemos seguramente mediante las redes o mediante medios digitales es bastante superficial. Las generaciones futuras, y hablo en mi caso de que tengo un hermano más pequeño, veo que les falta mucha más información de la que tenía yo a su edad. Actualmente las redes sociales, hay muchas cosas relacionadas con la dictadura que se hacen memes, que se hacen bromas, y ellos no son capaces de ser críticos con ese contenido. Yo creo que los jóvenes de ahora son mucho más herederos de la crisis de 2008, con lo que supuso, a todos los niveles, que no del pasado franquista ni de los primeros años de la democracia, etc. Es un esfuerzo el que habrá que realizar, pero desde luego la historia podría colaborar haciendo un análisis histórico, no una narración histórica. Bueno, con amigos quizá en algún momento puntual, pero no es un tema recurrente entre mis amigos. Sí, más a nivel de lo que vemos, lo que nos afecta o noticias que escuchamos, sobre todo, no sé, temas de racismo, homofobia. Sí, hablamos mucho de política en mis entornos. Yo participo en Fridays for Future y también estoy dentro del sindicato de las comisiones obreras, la parte de juventud. Entonces, sí, o sea, mi círculo con el que lo hablar de política está ya metido en el ajo. Justo me pilla que no puedo votar el año que viene. No llego, si no, bueno, tampoco seguramente. Hay muchos partidos políticos que a los jóvenes nos olvidan, o no saben cómo llegar a nosotros, o no hacen políticas para nosotros, y entonces si no tienes una razón de peso para ir a votar, no vas a votar. Creo que deberían pensar más en cómo llegar a la población joven. El otro día una chica hizo la frase en clase: creo que nadie nos representa. Ya no se quiere votar, sino que se quiere un cambio radical y creo que es necesario. Y entonces la política ya pasa a ser un tema secundario y un tema al que no se le da importancia. No hay ninguno que yo haya visto lo que dicen y diga, oye, sí, me representa, quiero apoyar a esto para que a algún lado. De momento no, pero me falta información también. Creo que la corrupción en política, creo que las disputas en política, los no acuerdos en política, lo que escuchan y ven en la televisión, por supuesto la era digital, todo eso ha modificado una percepción que hace como que los más conscientes digan es que esto tiene poco remedio, y los menos conscientes se suman al discurso simple de que la política son todos iguales, la política no sirve, solo quieren robar. Con lo cual, al final, los que tenemos un micrófono, los educadores, los periodistas, tenemos bastante responsabilidad, pero no para predicar, tenemos responsabilidad para explicarles a la gente las cosas en profundidad. Yo tengo un miedo, y es que hay un auge de la extrema derecha en toda Europa. Cuando escuchas sus discursos, dan miedo, o sea, da miedo lo que dicen respecto justamente a esto: derechos de las mujeres, derecho del divorcio, derecho contra el colectivo. Creo que era América, que ha vuelto a ilegalizar el aborto. No me acuerdo qué país era, que la homosexualidad también ha vuelto a ser considerada delito. Y me asusta mucho que está cogiendo una fuerza, algo que yo pensaba que cada vez tendría que ir perdiendo fuerza. Puede sonar un poco mal, pero yo tengo fe en la humanidad. Entonces, sí que hay cosas a arreglar, sí que hay cosas a mejorar, pero sí que creo que se puede llegar a ampliar y llegar a todo el mundo. Trágicamente, veo muchas similitudes entre el periodo actual y el periodo que hubo antes de los fascismos del siglo XX, porque ahora mismo estamos viviendo un auge de la ultraderecha, no se ve un límite y no se ve una fuerza opositora a esta ultraderecha. Podemos ver los resultados de Italia hace menos de un mes. Hay países donde no se respeta estos derechos fundamentales, como derecho a la libertad de expresión o libertades judiciales o los LGTBI, y la Unión Europea, aun estar intentando tomar medidas, no está consiguiendo frenarlos. O en Alemania la ultraderecha está creciendo está creciendo exponencialmente, y es algo que a mí personalmente me preocupa y a mi entorno también. El bien y el mal existen. El mal es la dictadura y el bien es la democracia. Eso, dicho así, es muy simple,
en la escuela, en la administración, en la familia, es complejo. Bueno, pues es cuestión de abordar. Si podemos votar cada 4 años, si podemos decidir, es por lo que pasó y tenemos que ser conscientes de ello. Por tanto, se tiene que explicar en casa, en los colegios. Conocer la historia de tu nación, de tu país, de dónde estás creciendo y dónde estás desarrollando tu vida es muy importante, y creo que eso no se hace suficiente, y creo que se debería hacer hincapié